La clínica bioregenerativa tiene el fin de fusionar eh, la, lo que es la biodesprogramación con su sustento, que es la nueva medicina germánica, con la medicina clásica. Y la medicina clásica aporta esta parte de la medicina regenerativa. Voy a hablar tanto, bueno, creo que el doctor Alexander lo hace muy bien, lo que es explicar la medicina regenerativa. Yo lo que voy a hacer es complementar por qué aquí se fusiona. Primera, cuando llegas aquí a la clínica bioregenerativa, lo que vas a encontrar, como lo dijo el doctor Alexander, es un chequeo total de la persona. Esto, quiero aclarar que antiguamente, en los años se dice que 40, a lo mejor me equivoco, pero se checaba al paciente totalmente. Fue después de una época donde se creía que había que dividir a la persona para comprender el todo, que era aquello que decía divide las partes para entender el todo, y fue ahí donde se empezó a dividir al cuerpo humano para su estudio. Pero conforme pasó el tiempo, la verdad es que la medicina se fue olvidando de que al final el cuerpo es un sistema completo y que si bien nos podemos especializar en sus partes, pero no deberíamos de olvidarnos del todo, incluyendo incluso la psique. La psique es la parte inconsciente de nuestro cerebro que maneja todos nuestros órganos. Dentro de la psique está toda la información para que tu cuerpo funcione a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas aquí a la clínica? Te hacemos un chequeo de todo, totalmente de todo, órganos vitales, te escaneamos la columna y hablamos sobre todo con el paciente tratándolo como ser humano, que eso es lo más importante. Ya que hay un diagnóstico médico oficial y con el estudio que se hace en la primera cita, es ahí donde se decide todo lo que vamos a hacer en las diferentes áreas de la clínica. Por un lado, vamos a empezar a manejar sueroterapia, que vamos a ver, como lo dijo el doctor Alexander, la medicina va personalizada para cada paciente. Hay más de 60 sueros que son evidentemente medicinales, pero que a través de ellas podemos ayudar al cuerpo humano a través de estos sueros que se ponen intravenosamente a regenerarse a través de vitaminas, nutrientes y muchos otros componentes que tienen estos sueros. Y ahorita voy a explicar para qué sirve y por qué funciona y funciona tan bien. Aparte tenemos aquí un área de fisioterapia, donde hay una persona que va a analizar la parte del cuerpo donde tengas dolor, por ejemplo, si el dolor es muscular, huesos, etcétera. Inclusive te puede dejar alguna terapia que tendrás que hacer ya en casa para poder ayudar a los músculos y a tu cuerpo a regenerarse. Entonces, con la ayuda de esta parte física, más la ayuda de la sueroterapia, que realmente lo que contiene la sueroterapia son los nutrientes que hemos dejado de consumir a través de los alimentos. Hoy por hoy nuestra alimentación, desgraciadamente, por cuestiones químicas, por cuestiones que ahora los alimentos son inyectados para acelerar sus procesos, pues han acabado un poco disminuidos los nutrientes de los mismos. Asimismo también nosotros mismos como seres humanos hemos perdido esa virtud que teníamos de comer sanamente. Antiguamente comíamos todos en casa. Imagínense, la ciudad donde tú vives era un pueblito, alcanzabas perfectamente ir a comer con mamá, te daba una sopa, un caldito de pollo, etcétera, y normalmente nuestra comida era muy nutritiva. Ahora, por cuestiones de vivir en ciudades más grandes y trabajar, el exceso de trabajo, el tiempo, la falta de tiempo, nos ha llevado a comer, desgraciadamente, de manera equivocada y consumir alimentos que no contienen los nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, a través de estos sueros que aplicamos aquí en la clínica bioregenerativa, estos sueros que son medicina regenerativa, y a través de otras sustancias que aplica bien y dirige bien, y lo hace muy bien el doctor Alexander, podemos ayudar a cada órgano a darle los nutrientes que ha venido perdiendo durante el paso del tiempo. Y eso lo que va a hacer es que tú inmediatamente al salir de la clínica vas a encontrar un resultado favorable, lo vas a sentir inmediatamente, porque si en tu cuerpo ha faltado estos nutrientes por muchos años, hoy por hoy ya empiezas a sentir y empiezan a trabajar los órganos de mejor manera.
También manejamos los factores de transferencia que están comprobados y utilizados en muchos países con muy buenos resultados, comprobados científicamente. Y bueno, este conjunto de todas estas terapias, que es lo que hacemos en la clínica, son los que ayudan a que tu órgano, que ya venía dañado, cualquiera que fuera, se regenere más rápidamente con la ayuda de estos nutrientes que tú has dejado de consumir en tus alimentos cotidianos. Ahora bien, aparte de eso, vamos a hacer un análisis de lo que es la psique humana. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la persona, qué es lo que ha alterado si él venía a estar en un estado normotónico, de normotonía cotidiano, qué es lo que ha sucedido en su vida que ha alterado sus niveles de estrés y que eso se ha visto reflejado en la alteración de los órganos. Y voy a explicar por qué estoy comentando lo siguiente, lo anterior. El doctor Hammer, un doctor alemán, descubre en 1978, muere su hijo. Lo voy a explicar rápidamente por cuestiones de tiempo. El doctor Hammer sufre la muerte de su hijo en 1978. A partir de eso, al año después, él presenta un cáncer de testículo y su esposa presenta un cáncer de mama. Él, como era una persona sana, empieza a relacionar que probablemente sus afecciones o de alguna manera sus síntomas, sus enfermedades, tienen relación con el evento que había sufrido con su hijo. Y aparte encontró cierta relación porque bien los órganos afectados tenían que ver, una es el órgano o los testículos que ayudan a la reproducción o producen los espermas para poder tener una reproducción, y por otro lado la mama, que es la que de alguna manera alimenta al bebé cuando nace. El doctor Hammer empieza a investigar a partir de ahí. Era un doctor que la verdad no ha sido reconocido, pero él tenía 5 especialidades médicas. De hecho, quiso hacer una sexta y se dice que el gobierno alemán no se lo permitió. Pero en el lugar donde él trabajaba era una clínica y él tenía la oportunidad, como jefe de área de varias áreas, tenía la oportunidad de hacer diferentes experimentos y empezar a descubrir. Él descubre ya para el 1981-82, empieza a hablar sobre una afectación en el cerebro humano cuando existe un evento dramático. Este evento dramático no es cualquier evento, porque todos día a día tenemos eventos dramáticos y no por eso enfermamos todos los días. Los eventos dramáticos, él los diferencia de los eventos biológicos o traumas, como yo le llamo traumas biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de una enfermedad siempre hay un evento que cubre ciertas características como lo son. Es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para ti. Y este evento va a alterar primeramente la psique humana. ¿Y qué referimos por la psique? Si puedo no ser muy claro en eso, es tu inconsciente. Vas a empezar a no estar tranquilo, a estar muy preocupado y de alguna manera, inclusive a lo mejor a no dormir. Esta alteración de la psique, que es nuestra conciencia, vaya, o la parte inconsciente de nuestro cerebro, es la que se altera. En esa parte inconsciente de nuestro cerebro, recordemos, es donde se maneja todo el manejo de los órganos. Y te voy a explicar por qué rápidamente. Todas las personas sabemos que la respiración no la manejamos nosotros, no es una parte consciente. Bueno, podemos respirar conscientemente, pero el 80-90% de la respiración es inconsciente. Asimismo, podemos ir manejando la calle, hablando por celular, no ponemos atención y automáticamente podemos manejar bien, y es ahí donde está trabajando nuestra parte inconsciente. Entonces estamos hablando que por un lado, la respiración lo maneja la parte inconsciente y también muchos procesos de nuestra vida cotidiana se manejan de manera inconsciente. Simplemente si tú tienes un asalto en la calle, te ponen una pistola, te asustan, se te va a acelerar el corazón, se va a abrir la pupila, se va a dilatar, vas a empezar a sudar quizá y tu respiración también se va a agitar. Y esto no lo decides tú, no tenemos nosotros un botón que activemos el corazón más rápido, etcétera. Claro que este proceso tiene un sentido biológico. El sentido biológico es preparar tu cuerpo debido a que estás ante un evento de peligro para que tú puedas salir corriendo, huir de ese peligro, porque al haber el corazón acelerado va a haber más sangre nutriendo todos los órganos, va a haber más oxígeno en el pulmón que es necesario para correr
y también la pupila se dilatará quizá para que puedas observar si la persona dispara la pistola o no. Y asimismo va a haber sudoración que ayuda para nivelar la temperatura del cuerpo. Todos estos son procesos que se activan automáticamente, inmediatamente, y tú no eres consciente de ello, pero está sucediendo por sentido de supervivencia y el cerebro lo activa. Ahora imagínate que tú tienes un evento de estrés, como el doctor Hammer, volviendo a su ejemplo de la pérdida de su hijo, imagínense que él descubre, porque cita a las personas a su clínica donde él trabajaba, y les hace una encuesta y se da cuenta a todas las personas que habían ido con cáncer de testículo, y se da cuenta que todas habían perdido un hijo. Entonces él se da cuenta que el sentido biológico de un cáncer de testículo era elevar los niveles de testosterona para producir más espermatozoides para poder reemplazar inmediatamente al hijo perdido. Y esto lo decidió el cerebro y lo activa de manera de supervivencia para detener de alguna manera el sufrimiento y poder solucionar lo que el doctor Hammer en su momento no podía solucionar de manera psicológica. Entonces aquí resumimos que el cerebro lo que tú no puedes solucionar de manera lógica, lo vas a solucionar de manera biológica. Pero recordemos que no todos los eventos nos alteran nuestra psique. Hay eventos que no son biológicos, o sea, hay traumas que no son biológicos, hay conflictos psicológicos. Y esos son los cotidianos, cuando tienes una pelea y lo solucionas rápidamente. Los biológicos ya dije que tienen las siguientes características. Son eventos dramáticos, inesperados, vividos en soledad, que no los compartes y si los compartes no te sientes comprendido y también sin solución aparente, al menos en ese momento. Eso va a disparar la psique, como dije, va a alterar tu tranquilidad y posteriormente descubre el doctor Hammer que en el cerebro se genera un cortocircuito, en donde en las neuronas del cerebro se genera un cortocircuito cuando tú tienes un evento de estos. ¿En qué parte del cerebro se va a generar ese cortocircuito? ¿Qué creen? Esto es donde está toda la magia y todo lo interesante. El cortocircuito, bueno, realmente todos los controles de nuestros órganos están en ciertas partes de nuestro cerebro. Eso se llama relés. Esos relés se encuentran distribuidos en todo el cerebro. Cuando tú tienes un conflicto con un colorido, si te fijas, si yo tengo un asalto y me espanto, el relé afectado automáticamente va a ser el del corazón porque automáticamente se va a acelerar el corazón. Si se empiezan a multiplicar los alvéolos pulmonares o empezamos a acelerar nuestra respiración, probablemente estemos alterando el relé del pulmón. Entonces, si te fijas, está basado en cómo estés viviendo el conflicto, lo que estés viviendo y cómo lo percibas tú, va a ser los relés que vas a afectar, donde va a haber cortocircuitos, que esto está comprobado, sustentado y de alguna manera comprobado. Y esos órganos, automáticamente al afectar los relés cerebrales, vas a afectar los órganos, pero los órganos relacionados con el conflicto. Entonces, con esta base, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si una persona tiene cáncer de hígado, no va a ser sí porque sí, o por cómo lo maneja la medicina clásica, que de alguna manera se ha visto un poco renuente a aceptar estos descubrimientos del doctor Hammer, en donde él comprueba que el cáncer es un proceso, y es un proceso donde el cuerpo se está adaptando. Te voy a poner un ejemplo sencillo para terminar. Sería un cáncer de testículos, perdón, de hígado. Si yo tengo un cáncer de hígado, lo que va a suceder es, primera, el conflicto que va a alterar el hígado, vamos a tener que buscar el funcionamiento del hígado. El funcionamiento del hígado es el órgano que guarda los nutrientes y los jala, ¿de dónde? De los alimentos. Uno cree que come para el estómago, pero las personas no comen para el estómago, comemos para el hígado. El estómago lo único que va a hacer es triturar la comida con los ácidos gástricos, etcétera, para poderla expulsar. El hígado es el que se va a encargar de extraer, bueno, el estómago obviamente ayuda al proceso, pero se extraen los nutrientes, que realmente de los alimentos es lo que necesitamos. Jalamos los nutrientes y los va a almacenar en el hígado. Eso sería un funcionamiento normal. Pero si la persona empieza a tener miedo a que lo corran del trabajo, y si bien antiguamente ya se ha quedado sin empleo y ha sufrido hambre,
Entonces, automáticamente, cuando él tiene miedo a que lo vuelvan a correr, muy probablemente se genere un relé afectado del hígado para poder empezar a alterar la función del hígado, que sería almacenar más nutrientes de los necesarios. Si yo necesito 10, pues voy a guardar 20. Es un ejemplo un poco humanoide de explicarlo para comprenderlo. No quiero usar tecnicismos médicos, creo que estoy queriendo ser muy claro. Y lo que va a pasar es que vas a tener primero hígado graso, después puede haber inclusive hígado inflamado, hígado graso, y puede acabar, si el estrés es muy alto o muy grande, en un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar con las células del hígado es que van a empezar a multiplicarse, ese proceso se llama mitosis, y vamos a tener un hígado grande. Cuando lleguemos al doctor va a ver que hay un tumor y te van a decir que tienes cáncer porque, pues, porque 1 de cada 10 personas en este planeta, como no existe para ellos una explicación lógica, lo van a las gráficas, te dicen que es porque simplemente pues te tocó la mala suerte, pues es como si tuvieras sacado la lotería sin comprar el boleto de un Ferrari, ¿no? Último modelo, sin haber participado en ninguna rifa. Resulta que la enfermedad cayó del cielo y te cayó a ti. Y eso pues no es así. La medicina clásica no ha podido explicar ese proceso. Hammer sí. Él explica que cuando se ocupe un hígado más grande para almacenar más grasa, porque tú tienes miedo a no tener alimento, el cerebro dice, no te preocupes, yo del alimento que consumas voy a almacenar. Por si tú tienes miedo a no tener alimento en un futuro, yo lo garantizo almacenándolo de manera excesiva en mi hígado. Y es aquí como cada órgano tiene una emoción que relaciona, que se relaciona entre sí. Y cuando tenemos conflictos, alteramos cada órgano. Esto, quiero decirte que está comprobado científicamente, no porque no se haya dado a conocer. De hecho, es gracias al Internet que hoy por hoy se puede difundir esto. Pero al doctor Hammer lo intentaron meter a la cárcel, más bien lo metieron a la cárcel un año, lo intentaron matar y murió exiliado en otro país en Noruega. Y nunca fue reconocido. Hoy por hoy muchas personas les da miedo incluso hablar del tema porque saben que van a ser perseguidos. Hoy aquí en la medicina, en la clínica bioregenerativa, tienes la oportunidad de conocer fusionadas las dos técnicas. Una, la medicina clásica, que bien hace un muy buen papel, es la que se ha encargado de alargar nuestra vida de 40 a 70, 80 años y que no, de alguna manera ha hecho un muy buen trabajo. Pero por otro lado, fusionamos estos descubrimientos del doctor alemán Rick Hammer, en donde nos da la oportunidad de conocer lo que alteró tu órgano de raíz. Por lo tanto, imagínate, te hacemos un estudio 100% médico por un doctor, que es el doctor Alexander o su equipo de trabajo. Posteriormente, ayudamos con la seroterapia y la medicina regenerativa con nutrientes que no tienen daños colaterales para regular tus órganos de manera inmediata y que encuentres los nutrientes para su mejor funcionamiento y regularlos. Y por otro lado, vas a pasar con nosotros aquí al área de biodesprogramación, donde vamos a buscar cuál es la emoción actual que está haciendo que ese órgano se altere. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estamos yendo al problema de raíz. Con esto estaríamos garantizando que tú después de varias sesiones, si tú trabajas la emoción de raíz y haces cambios en tu vida relevantes, vas a dejar de venir a la clínica. O sea, que no te queremos ver aquí de vuelta. Y esa es una realidad. Cuando normalmente en la medicina clásica, pues lo que buscan es quizá que estés volviendo cada mes, cada 2 meses. Aquí vas a volver solamente que no hayas trabajado bien la emoción o que tengas otra afectación. Y serás bienvenido. Pero ojo, lo que buscamos aquí es que analicemos al cuerpo, al ser humano, no por partes, sino como un campo completo y ver qué han sido sus alteraciones para poder ir a trabajar sobre ellos y que tú puedas recuperar tu bienestar y tu salud. Esperamos pues verte por aquí pronto. Si ya estás aquí en la clínica, bienvenido y pronto vas a pasar con el equipo de biodesprogramación, si es que ya te hicieron el análisis, estudio y la seroterapia y vamos a buscar esta parte que es la emoción que está detrás del síntoma. Muchísimas gracias y bienvenida.